Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Sean bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, le vamos a presentar el testimonio del médico, el director científico, el director general de la universidad o de la clínica Universidad de La Sabana, quien está hablando en un comunicado acerca de la situación de Egan Bernal y el tratamiento a seguir. Ha dicho el médico que tuvieron que correr con Egan para evitar que se le escapara la vida en los primeros momentos. Es un parte desgarrador, pero a la vez, digamos, realista de la situación del ciclista colombiano que está luchando en estos momentos por permanecer en buen estado en las próximas 72 horas. Vamos a escuchar este comunicado. Gracias a toda la gente de la Clínica de la Sabana por estar pendiente de Egan Bernal. Por la vocación de la Clínica de la Universidad de La Sabana, por ser hospital universitario, hemos querido hacer este comunicado informativo, académico, frente a un concepto muy importante que es el trauma de alta energía. El trauma de alta energía es quizás de las patologías que se han convertido en una pandemia al final del siglo XX y empezando el siglo XXI, por todos los accidentes que suceden alrededor de motocicletas, vehículos motorizados, aviones, helicópteros, etc. A ese trauma es que nos hemos venido enfrentando los ortopedistas, los neurocirujanos, los cirujanos generales, los anestesiólogos. Y quizás eso es lo que más se ha adelantado y ha permitido que la mortalidad y la morbilidad de los pacientes haya mejorado en los últimos años. Este comunicado lo hacemos muy alrededor de lo que ha sucedido con el paciente Egan Bernal que ingresó en la clínica de la Universidad de La Sabana el día de ayer. En el trauma de alta energía, en la escuela de Hannover, se ha hablado mucho de las fases del trauma. La primera fase del trauma era la que llamaba la fase aguda, que son las primeras 3 horas. Fueron las primeras 3 horas en que tuvimos que correr y hacer todo lo necesario para el diagnóstico que tiene nuestro paciente y evitar que se nos saliera de las manos la parte más importante, que es la vida del paciente en el momento más agudo de su lesión. La siguiente parte es la fase primaria, que son las primeras 24 a 48 horas. Esa es la que llamamos la fase primaria, que es donde ya el paciente entra en un estado catabólico importante por el mismo trauma. Luego seguirá el periodo secundario y el periodo terciario, que es a partir del tercer día, que es llamamos el periodo de rehabilitación. En esta primera parte utilizamos un término que es el damage control. Lo que se hizo con el paciente fue tratar de evitar entonces que lesiones que le puedan quitar la vida lo hicieran y lesiones secundarias que no eran tan importantes se dejaran para una segunda fase. En esa primera parte, la fase aguda y luego que se reanimó el paciente con líquidos, que se estabilizó desde el punto de vista de inotropía, se llevó a la mejor forma a sala de cirugía, se hicieron los procedimientos que los comunicados hemos mencionado. El procedimiento de la estabilización del fémur, una fractura de un hueso grande que puede terminar en embolismo graso, se estabilizó desde el punto de vista de la columna, una lesión, una luxofractura torácica que podía generar una alteración neurológica en la vida del paciente, se estabilizó la rótula del paciente, que es una fractura intraarticular, y eso permitió rápidamente estabilizar ese paciente en las primeras horas una vez llegó a la institución. En estos momentos el paciente se encuentra en la unidad de cuidado intensivo, manejando desde el punto de vista ventilatorio, desde el punto de vista hemodinámico, inotrópico, para darle el mejor soporte y poco a poco irlo despertando y poco a poco ir dando la posibilidad que con todos los volúmenes de líquido que ha necesitado el paciente pueda recuperarse paulatinamente. Tenemos que entrar a jugar en los próximos días frente al riesgo de la infección. La contusión pulmonar que todos ustedes entenderán, tuvo un trauma muy importante en tórax, por lo cual tenemos que cuidar muy bien los pulmones y todo eso nos permitirá ir poco a poco, en la medida que las horas pasen, ir llegando a una mejor estabilidad del paciente. Por eso en el comunicado hablamos de las 72 horas al menos, que son las fases de trauma que les acabo de mencionar, que nos permitirán que ese paciente se pueda monitorizar de la mejor manera. Eso es un trauma de alta energía y eso es lo que todos los días tenemos que enfrentar en muchos hospitales en Colombia, que es el resultado de la energía cinética en esos accidentes de tránsito tan importantes. Con este comunicado esperamos poder dar una visión muy general, muy aportando desde el punto de vista académico qué es lo que nosotros queremos hacer, qué es lo que estamos haciendo con los pacientes y que todos los días en la Clínica de la Universidad de La Sabana cuidaremos de ti. Por la vocación de la Clínica de la Universidad de La Sabana, por ser hospital universitario, hemos querido hacer este comunicado informativo, académico, frente a un concepto muy importante que es el trauma de alta energía. El trauma de alta energía es quizás de las patologías que se han convertido en una pandemia al final del siglo XX y empezando el siglo XXI, por todos los accidentes que suceden alrededor de motocicletas, vehículos motorizados, aviones, helicópteros, etc. A ese trauma es que nos hemos venido enfrentando los ortopedistas, los neurocirujanos, los cirujanos generales, los anestesiólogos. Y quizás
Eso es lo que más se ha adelantado y ha permitido que la mortalidad y la morbilidad de los pacientes haya mejorado en los últimos años. Este comunicado lo hacemos muy alrededor de lo que ha sucedido con el paciente Egan Bernal, que ingresó en la clínica de la Universidad de La Sabana el día de ayer. En el trauma de alta energía en la escuela de Hannover se ha hablado mucho de las fases del trauma. La primera fase del trauma es la que llamamos la fase aguda, que son las primeras 3 horas. Fueron las primeras 3 horas en que tuvimos que correr y hacer todo lo necesario para el diagnóstico que tiene nuestro paciente y evitar que se nos saliera de las manos la parte más importante, que es la vida del paciente en el momento más agudo de su lesión. La siguiente parte es la fase primaria, que son las primeras 24 a 48 horas. Esa es la que llamamos la fase primaria, que es donde ya el paciente entra en un estado catabólico importante por el mismo trauma. Luego seguirá el periodo secundario y el periodo terciario, que es a partir del tercer día, que es, llamamos, el periodo de rehabilitación. En esta primera parte utilizamos un término que es el damage control. Lo que se hizo con el paciente fue tratar de evitar entonces que lesiones que le puedan quitar la vida lo hicieran y lesiones secundarias que no eran tan importantes se dejaran para una segunda fase. En esa primera parte, la fase aguda, y luego que se reanimó el paciente con líquidos, que se estabilizó desde el punto de vista de inotropía, se llevó a la mejor forma a sala de cirugía, se hicieron los procedimientos que los comunicados hemos mencionado. El procedimiento de la estabilización del fémur, una fractura de un hueso grande que puede terminar en embolismo graso, se estabilizó desde el punto de vista de la columna, una lesión, una luxofractura torácica que podía generar una alteración neurológica en la vida del paciente, se estabilizó la rótula del paciente, que es una fractura intraarticular, y eso permitió rápidamente estabilizar a ese paciente las primeras horas una vez llegó a la institución. En estos momentos el paciente se encuentra en la unidad de cuidado intensivo, manejando desde el punto de vista ventilatorio, desde el punto de vista hemodinámico, inotrópico, para darle el mejor soporte y poco a poco irlo despertando y poco a poco ir dando la posibilidad que con todos los volúmenes de líquido que ha necesitado el paciente pueda recuperarse paulatinamente. Tenemos que entrar a jugar los próximos días frente al riesgo de la infección. La contusión pulmonar que todos ustedes entenderán, tuvo un trauma muy importante en tórax, por lo cual tenemos que cuidar muy bien los pulmones y todo esto nos permitirá ir poco a poco, en la medida que las horas pasen, ir llegando a una mejor estabilidad del paciente. Por eso en el comunicado hablamos de las 72 horas al menos, que son las fases de trauma que les acabo de mencionar, que nos permitirán que ese paciente se pueda monitorizar de la mejor manera. Eso es un trauma de alta energía y eso es lo que todos los días tenemos que enfrentar en muchos hospitales en Colombia, que es el resultado de la energía cinética en esos accidentes de tránsito tan importantes. Con este comunicado esperamos poder dar una visión muy general, muy aportando desde el punto de vista académico qué es lo que nosotros queremos hacer, qué es lo que estamos haciendo con los pacientes y que todos los días en la Clínica Universidad de La Sabana cuidaremos de ti.